Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del método de descomposición vectorial en la materia de Física 1 correspondiente al tema de vectores. A continuación se nos presenta un ejercicio donde tenemos prácticamente tres vectores: el vector A, el vector B, el vector C, donde la magnitud del vector A es de 10 unidades, la magnitud del vector B es de 8 raíz de 2 unidades, la magnitud del vector C es 4 raíz de 3 unidades. Nos pide hallar la resultante del sistema de vectores, donde podemos ver aquí en la gráfica que el vector A se encuentra a 37 grados del eje de las X. El vector B se encuentra a 45 grados del eje de las X. Y el vector C se encuentra a 30 grados del eje de las Y. En cada uno de los cuadrantes podemos analizar que podemos visualizar prácticamente nuestro vector de esa forma. Lo que tenemos que hacer ahora para poder realizar la sumatoria de estos vectores es utilizar el método de descomposición vectorial. ¿Qué significa esto? Cada uno de estos vectores vamos a tener que descomponerlos en cada uno de los ejes, tanto en el eje X como en el eje Y, y vamos a crear lo que vendría a ser prácticamente un vector en cada uno de esos ejes. Empezaremos por el vector A. Lo que hacemos en este momento en el vector A, como ustedes pueden ver, colocamos una línea segmentada en línea vertical, y luego donde ha caído nuestra línea dibujamos el vector que corresponde respecto al eje de las X, así de esa forma. Entonces, para poder saber cuál es el valor del vector A respecto al eje de las X, nosotros simplemente lo que hacemos es trabajar con el valor del vector A multiplicado por el coseno de 37 grados. Y luego hacemos lo mismo ahora con el eje de las Y. Dibujamos nuevamente una línea segmentada así de esta forma y luego creamos, mejor dicho, dibujamos el vector desde el origen hasta donde se nos presenta esta oportunidad. Lo que pasa ahora es lo siguiente: el valor de este vector respecto al eje de las Y es el vector A multiplicado por seno de 37 grados. Ese vendría a ser prácticamente el valor que se nos representa en este caso. La pregunta es ahora, ¿por qué coseno en el eje de las X y por qué seno acá? Pasa por lo siguiente: porque el coseno prácticamente no es más que el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es con el cual nosotros dibujamos nuestro ángulo. Entonces, por esa razón es que en el eje de las X, como aquí está dibujando el ángulo respecto a este vector, es que utilizamos el coseno. A diferencia de lo que vendría a ser en el eje de las Y, donde nosotros podemos visualizar de que el seno no es más que el cateto opuesto, que en este caso sería, fíjense, este de aquí sobre la hipotenusa, pero está reflejado prácticamente en este eje. Por esa razón se utiliza el coseno cuando está formando el ángulo el vector, y seno cuando no lo está. Pasamos ahora a dibujar, y fíjense que esa ya vendría a ser la descomposición vectorial respecto al vector A. Pasamos ahora a dibujar el vector B. Hacemos la misma figura, dibujamos la línea segmentada y obtenemos lo que vendría a ser nuestro vector B, así de esta forma sobre el eje de las X. Y el valor de ese vector vendría a ser el mismo vector B multiplicado por el coseno, y en este caso 45 grados. ¿Por qué coseno? Y había explicado que justamente es con el que forma el ángulo, el vector que acabo de crear. Vamos ahora a hacer el otro vector, que se dibuja así de esta forma. Se dibuja así de esta forma en el eje de las Y, que vendría a ser B por seno de 45 grados. Así vendría a ser prácticamente esto. Ya hemos descompuesto ahora el vector B, y lo que vamos a hacer ahora es descomponer el vector C. ¿Sí? El vector C comenzamos siempre por el eje de las X, y podemos ver en este momento de que ahora fíjense la diferencia.
como aquí el vector C está creando el ángulo prácticamente con el eje de las Y, con el eje de las X no lo está. Entonces aquí el valor del vector C cambia. Entonces aquí este vector vendría a ser el vector C multiplicado por el seno del ángulo, no por el coseno como fue en los otros. Y esa es la razón, es porque no está dibujando prácticamente aquí el ángulo, sino lo está haciendo acá. Entonces por esa razón aquí vendría a ser seno. Veamos qué pasa ahora con el eje de las Y. Dibujamos así de esa forma y fíjense, hemos dibujado este vector y tenemos que ahora el vector C multiplicado por el coseno de 30 grados. Ahora fíjense que aquí es coseno y la razón es porque este vector está dibujando el ángulo con la hipotenusa que vendría a ser prácticamente el vector C. De esa manera nosotros hemos encontrado los valores para cada uno de estos vectores que hemos descompuesto de sus originales. A partir de ahí, lo que vamos a hacer ahora nosotros es buscar cuáles son las fórmulas para poder encontrar el vector resultante y el ángulo o la dirección en la cual justamente se encuentra. Y a partir de ahí nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula. Para el cálculo del módulo de la resultante general es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los vectores que se encuentran en el eje X elevado al cuadrado más la sumatoria de la resultante de los vectores que se encuentran en el eje Y también elevado al cuadrado. Esa vendría a ser entonces nuestra fórmula general con la cual nosotros nos vamos a basar para poder encontrar esos valores. Por lo tanto, vamos a encontrar primero la resultante para el eje de las X, luego vamos a encontrar la resultante para el eje de las Y, y una vez hubiéramos encontrado estos valores, lo vamos a reemplazar en esta fórmula para poder encontrar la resultante general. Ahora, para el tema del ángulo, o debería ser la dirección del vector resultante, lo que utilizamos es justamente θ, que vendría a ser igual a la tangente menos 1 del resultado de la sumatoria de todos los vectores que se encuentran en el eje Y, dividido entre la sumatoria de la suma de todos los vectores que se encuentran en el eje X. Bien, entonces estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar para poder encontrar la resultante de esta adición de vectores que se nos presenta en este ejercicio. Comencemos entonces. A partir de aquí entonces lo que vamos a hacer ahora es el cálculo del módulo de la resultante, pero ahora en el eje X. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Primero, vamos a calcular la sumatoria de todos los vectores que están en el eje X y vamos a obtener lo siguiente. Fíjense que la resultante, aquí como ya lo estamos mostrando en este momento, nace de la siguiente forma. Nos vamos a fijar todos los vectores que están en el eje X. Y por lo tanto, empezamos por acá, por el vector A. El vector A, fíjense que este es el origen. Todos los que están para este lado de aquí, para el lado derecho, son positivos. Y todos los que se encuentran en el lado izquierdo son negativos. Por lo tanto, el vector A se encuentra en esa zona negativa y es por esa razón que colocamos menos A, el vector A, por el coseno de 37 grados. Así de esa forma. Ahora nos fijamos el vector B. El vector B se encuentra en esta parte derecha y es positivo. Por esa razón colocamos aquí más B por coseno de 45 grados, que vendría a ser prácticamente este valor que hemos colocado nosotros. Vamos ahora a visualizar el vector C, y el vector C, fíjense, también cae en el eje positivo. Entonces por esa razón es que ponemos más C por el seno de 30 grados, que es lo que hemos calculado nosotros aquí de esa forma. Una vez que nosotros ya no hay más vectores, solamente A, B y C, y caen justamente así de esa forma, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar los valores tanto de A, B y C que se encuentran aquí en la parte del ejercicio. Hacemos eso y fíjense ahora cómo nos queda el ejercicio. La sumatoria de la resultante de todos los vectores que caen en el eje X es igual a menos A vale 10 unidades y se coloca menos 10 unidades por el coseno de 37 grados más el vector B, que vale 8 raíz de 2 unidades, ahí está, perfecto, por el coseno de 45 grados más
Visualizamos el vector C y el vector C vale 4 raíz de 3 unidades, ahí está colocado por el seno de 30 grados. Una vez que nosotros ya hemos reemplazado los valores, comenzamos a calcular lo que corresponde para cada uno de ellos y vamos a obtener lo siguiente: que menos 10 unidades por coseno de 37 grados es igual a menos 8 unidades. Si ustedes calculan con su calculadora, 10 unidades por coseno de 37 grados me da menos 8 unidades. Ahora, si nos vamos a esta partecita de aquí, más, fíjense, colocamos más, 8 raíz de 2 por coseno de 45 me va a dar 8 unidades. Más, ahí está, 4 raíz de 3 por seno de 30 grados me va a dar 3,46. Lo que va a pasar ahora, como aquí tenemos menos 8 unidades más 8 unidades, prácticamente este se va con este. Por lo tanto, la resultante lo que nos va a dar simplemente es 3,46 unidades. Y ese vendría a ser prácticamente el resultado. Si bien en esta partecita de acá que hemos encontrado nosotros, que es menos 10 unidades por coseno de 37, me da prácticamente 7,90, un número muy cercano al 8, es por esa razón que lo redondeamos directamente aquí para poder colocarle menos 8 unidades. Simplemente eso para poder aclarar el valor de menos 8 unidades. Bien, una vez que hemos encontrado ahora el valor de la sumatoria de todos los vectores que caen en el eje de las X, vamos ahora a calcular todo lo que vendría a ser el módulo resultante en el eje de las Y. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a analizar, fíjense en esta parte de acá, todos los vectores que caen sobre el eje de las Y. De aquí del origen para arriba, todos son positivos, y de aquí para abajo, los que caigan en el eje de las Y son negativos. Tomando en cuenta esa fase, tenemos lo siguiente: que la sumatoria de la resultante en el eje de las Y va a ser igual. Fíjense que ahora el vector A ya no es negativo, es positivo, porque cae aquí sobre el eje de las Y positivo. Entonces, por esa razón, y fíjense que su valor es A por seno de 37, entonces se coloca más A por seno de 37 grados, ahí está colocado. Venimos y nos fijamos ahora en el vector B, ahí está, el vector B cae también sobre el eje de las Y positiva, entonces colocamos más B, ahí está B, por el seno de 45 grados, correcto. Y ahora lo que vamos a hacer es venirnos al vector C, y el vector C cae en la parte negativa, y por esa razón colocamos menos C por coseno de 30 grados. Una vez que, fíjense qué tan importante es el gráfico para poder darnos cuenta cuándo es positivo y cuándo es negativo. Una vez que ya nosotros hemos identificado el valor positivo y negativo dentro de lo que vendría a ser esta fórmula, comenzamos ahora a reemplazar los valores como hicimos en el anterior ejercicio. A vale 10 unidades, ahí está, copiemos lo demás, más B vale 8 raíz de 2 unidades, perfecto, por seno de 45, correcto, menos C vale 4 raíz de 3, ahí está, 4 raíz de 3 unidades, por el coseno de 30 grados. Fíjense que es coseno, ¿sí? Este es seno y este es coseno. Una vez que hemos hecho eso, lo que tenemos que hacer con la calculadora es reemplazar estos valores y encontrar el valor que le corresponde a cada uno de ellos. Entonces, 10 por seno de 37 grados me va a dar 6 unidades, más 8 raíz de 2 por seno de 45 me va a dar 8 unidades también, menos 4 raíz de 3 por coseno de 30 me va a dar 6 unidades. Por lo tanto, aquí tenemos que en esta suma tenemos 6 unidades, se va con 6 unidades de aquí, y simplemente me va a quedar como resultado que la sumatoria de todos los vectores que caen en el eje Y va a ser 8 unidades. Con eso acabamos de encontrar la sumatoria de los vectores que la resultante en el eje de las X y la sumatoria de la resultante en el eje de las Y. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de reemplazar en esta fórmula que tenemos aquí nosotros. Y aquí se nos está presentando lo siguiente. La resultante es igual a lo que habíamos hablado, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de la resultante en X elevado al cuadrado, más la sumatoria de los vectores de la resultante que caen en el eje Y elevado al cuadrado, reemplazando los valores, como aquí lo estamos mostrando en este momento,
sale a ser que la resultante es igual a la raíz cuadrada y colocamos que la resultante en el eje de las x vale 3,46 unidades, eso elevado al cuadrado, más la resultante en el eje de las y me da 8 unidades y eso elevado al cuadrado. Al reemplazar estos valores entonces tenemos lo siguiente, que la resultante general es igual a la raíz cuadrada 3,46 unidades, así elevado al cuadrado me va a dar 12 unidades, más 8 unidades elevado al cuadrado me va a dar 64 unidades. Eso en base a lo que yo estoy calculando. Una vez realizado esto, sumo 12 unidades cuadradas más 64 unidades cuadradas, prácticamente va a haber 76 unidades cuadradas. Al encontrar la raíz cuadrada de 76 me va a dar 8,72 y la raíz que se va prácticamente con esto me queda unidades. Entonces la resultante general, el módulo de la resultante es 8,72 unidades. Así hemos encontrado nosotros prácticamente el valor de la resultante y lo que vamos a hacer ahora es encontrar su dirección. ¿Qué es su dirección? Es prácticamente el ángulo que tenemos nosotros. A partir de ahí nosotros hacemos lo siguiente, aplicamos la siguiente fórmula, que el ángulo es igual a la tangente menos 1 de la sumatoria de vectores que la resultante que caen en el eje y dividido entre la sumatoria de los vectores que de la resultante que caen en el eje x. Reemplazando estos valores tenemos que aquí el ángulo es igual a la tangente menos 1 de 8 unidades dividido entre 3,46 unidades. Si aplicamos esta operación nos va a dar 2,3121 y a este valor de aquí le aplicamos la tangente a la menos 1 y por lo tanto el ángulo que vendría a ser la dirección de ese vector va a ser 66,61 grados. Con esto de aquí lo que acabamos de hacer es encontrar de forma analítica con ayuda de la parte gráfica el valor de la resultante con su ángulo. Y eso es todo, nada más. El método prácticamente de descomposición de vectores nos ayuda no solamente para la suma de 3, sino 4, 5 o la cantidad de vectores que nosotros podamos tener, de una forma bastante fácil y bastante sencilla, dado que nosotros tenemos que darnos cuenta aquí cuándo es positivo y cuándo es negativo gracias a esta gráfica. Si les ha gustado este video, por favor regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.